Estados Unidos y China se acercan peligrosamente a una guerra comercial abierta. Las hostilidades entre Estados Unidos y China comenzaron cuando Trump anunció los infames aranceles en el Día de la Liberación. Pero lo grave no fue el 34% de arancel extra que ponía a China. Lo realmente insultante fue enfatizar en su menú arancelario que Taiwán es un país independiente. Pero ¿cómo osa hacer esto? Todo el mundo sabe que Taiwán es una provincia de China. Y no quedó ahí la cosa, el timing fue también escogido con cuidado para que el anuncio de aranceles desestabilizase a China lo máximo posible. La pancarta arancelaria se desveló en la noche hora española del día 2 de abril, con el mercado chino a pocas horas de cerrar durante 3 días para celebrar el Qingming, una festividad en la que limpian tumbas, que de verdad, aunque suene un poco aburrido abrillantar tumbas durante días, me parece una versión de Halloween mucho mejor. Así, el mercado estadounidense tuvo 2 días operativos para posicionarse mientras China estaba en pausa, lo que seguramente incrementó el efecto en el mercado chino, que cayó casi un 15% al abrir finalmente el lunes. Entonces China, cuando por fin estuvo de vuelta de limpiar tumbas, respondió a los aranceles de Trump con una subida de hasta el 84% por su parte, al tiempo que declaraba que lucharía hasta el final contra las injustas medidas de Estados Unidos, se entiende. El contraataque chino fue mal recibido por Trump, que tiene mal carácter para estas cosas, y había avisado de que no se tomasen represalias contra sus aranceles, y añadió, por tanto, un arancel extra contra China del 50%, lo que llevaba ya el arancel total contra las importaciones de este país al 104%, 20% que había ya, 34% del Liberation Day y 50% del Me he enfadado. Entonces China, curiosamente, respondió no con mayores aranceles, sino con un estudio larguísimo titulado La posición de China sobre algunos temas relacionados con las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos. El documento supuestamente proporciona estadísticas sobre las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos, aunque nadie se lo ha leído realmente. Esta académica respuesta enfrió algo la situación, pero entonces todo dio un giro cuando Trump reveló la naturaleza última de su plan arancelario masivo, que, como ya hemos visto por aquí, estaba dirigido únicamente contra China. Esto, la verdad es que, está entretenido, como ese 4-4 entre el Barça y el Atlético con tantas remontadas, pero igual soy solo yo el que lo disfruta de esta manera. El caso es que Trump, viendo todo esto, anunció una pausa de 90 días en los aranceles del 2 de abril a todos los países que no tomaron represalias contra sus aranceles anunciados ese 2 de abril, y elevó aún más los impuestos a China hasta el 125%, demostrando, como digo, que al final con quién quieren negociar ese con China, y avisó de que las tácticas injustas de China tienen los días contados. Vale, entonces, ¿qué narices ha pasado entonces durante la última semana? O sea, ¿hay manera acaso de poner todo esto en común y crear una imagen que tenga algo de sentido? Pues sí. Y es lo que me dispongo a hacer inmediatamente, y de paso analizaremos cómo el desarrollo de este conflicto, que se reduce a China y Estados Unidos, cosa que lo simplifica un poco, podría acabar afectando de manera tremendamente positiva a Bitcoin. Así que dale like si tú crees que Trump tiene más visión de juego que Camavinga y veamos esto. Igual recuerdas las películas estas de la saga Crepúsculo, esas que iban del romance de una mujer con la expresión de un cadáver y un vampiro que brillaba como un gusiluz. Bueno, son 5 películas, creo, infumables, que si tenías novia en esos años seguramente te tuviste que tragar una tras otra, y en esas 10 horas de insoportable aburrimiento destaca una escena. Una escena en la que esos personajes que llegaste a odiar de repente te dan una alegría cuando empiezan a morir de las formas más salvajes posibles. Los parten en dos, les arrancan la cabeza, los escamochan, se los comen directamente, y mientras tu novia estaba ahí casi llorando, tú por fin podías disfrutar en el cine. Hasta que te mostraban que lo que había pasado era un sueño y todos seguían vivos. Bien, esto es más o menos lo que ha pasado esta semana. Como el mismo Scotty Bessent dijo tras el anuncio de que todo quedaba en pausa, cito,
hemos visto lo que puede pasar si Estados Unidos se pone chunga con el planeta entero. Y lo que hemos visto han sido caídas en los mercados del 20% para adelante en todos los principales mercados bursátiles. Hemos visto paralización de las cadenas de suministro, hemos visto Bitcoin desacoplando a veces, hemos visto un aumento de los spreads en los bonos a niveles cercanos a la quiebra, hemos visto a dictadores comunistas pidiendo la vuelta del libre mercado. Miedo a granel. Vamos, esto es lo que hemos visto con lo que ha ocurrido esta semana. Y en la película se usaba ese truco para disuadir al bando contrario de que elija el camino de la violencia. No hay nada más disuasorio de ver cómo te arrancan la cabeza. Igualmente, lo provocado esta semana, todo lo que hemos vivido, esta locura, tenía el objetivo de mostrar al resto del mundo que Estados Unidos puede romper muchas cosas si decide firmar unos cuantos aranceles y convencerles así al resto de países de esta forma nada sutil de que elijan el camino de la negociación y no el de la violencia. Paz. Refuerza esta visión otro mensaje de Scotty en el que decía que los países que en esta última semana propusieron negociar y no retaliar serán recompensados. Entre los objetivos de estas negociaciones, que es lo que cabe preguntarse ahora, estará, pues sí, claro, el llevarse más industria a Estados Unidos, sí, también está el de reducir aranceles, aunque manteniendo algunos de ellos, seguramente, y también está el controlar la devaluación del resto de monedas frente al dólar, pues Estados Unidos entiende que aquí hay demasiada devaluación y no le parece un planazo. Pero también, y posiblemente más importante, dentro de esos objetivos de estas negociaciones con estos países terceros, está el conseguir hacer un frente común frente a China, valga la redundancia. China ha sido siempre el objetivo de la administración de Trump y el socio a convencer, por decirlo así, para que cambie su modelo económico y aprecie su divisa. Chinese business model and the economy are the most unbalanced, imbalanced in the history of the modern world. We've never seen anything like this. Y para convencer a China, planean hacer lo mismo que hicieron para convencer en su día, o mejor dicho, para romper en ese momento la Unión Soviética. Así que tenemos que ir un momentito a 1981 para ver esto. Pero antes, si tienes Bitcoin que te gustaría usar como si fueran los euros de tu cuenta bancaria, te interesará The Block. Y es que The Block ha fusionado la blockchain de Bitcoin con las cuentas corrientes bancarias tradicionales, de tal manera que tú puedes usar tu Bitcoin como si fueran los euros en la cuenta de tu banco de toda la vida y así tienes una cuenta de ahorros y una cuenta de gastar todo en la misma aplicación. Lo más interesante, sin duda, es que a diferencia de lo que sería, no sé, una CBDC, el monedero de The Block es de autocustodia y tu Bitcoin se mantiene siempre en la blockchain de Bitcoin. Es decir, tú mantienes tu Bitcoin en propiedad y ese Bitcoin jamás sale y se convierte en Bitcoin papel. Podrás ir gastando en lo que quieras a través de transferencias o incluso a través de pagos con la tarjeta Visa que también te provee The Block en su misma aplicación. Y eso tiene dos ventajas inmediatas. La primera es que tú no pierdes la custodia de tu Bitcoin y no tendrás que declarar que tengas Bitcoin con un tercero, pues no está con un tercero. Y la segunda es que puedes usar tu Bitcoin sin preguntas sobre su procedencia. Pues de nuevo, con The Block no estás transfiriendo la propiedad de tu Bitcoin, sino que se mantiene dentro de tu cuenta, como si estuviese en otro bolsillo. Así que si llevas tiempo pensando en cómo dar salida fácil a tu Bitcoin, descárgate la aplicación y usa el código UPSB3 para tener 3 meses de The Block Premium y ya me cuentas a ver qué tal. En 1981 llegaba Ronald Reagan a la Casa Blanca con varios mandatos, en algunos casos contradictorios, como ocurre generalmente con los presidentes. Concretamente, Ronald llegó con la promesa de reducir el gasto público, pero también de hacer frente a la Unión Soviética. Así, en contra de lo que una agenda de ahorro parecería pedir, Reagan ordenó inmediatamente aumentar el gasto en defensa y hacerlo de forma sostenida durante todo su mandato, que se alargó hasta finales de los años 80. El objetivo de esta medida, como explicaba Scotty en una entrevista, fue siempre el de forzar a la URSS a elevar su propio gasto para no perder, digamos, comba frente a lo que estaba haciendo Estados Unidos. Así, ese mayor gasto militar estadounidense provocó un mayor gasto militar de la Unión Soviética para de esta manera lograr gripar su economía, obligándoles a cambiar su modelo económico, lo que finalmente consiguieron en 1989 cuando cayó el muro de Berlín y la Unión Soviética empezó a autodestruirse. Scotty llamaba a esta estrategia
escalate to de-escalate. Irónicamente, una táctica que inventaron los soviéticos y que viene a decir básicamente que tú metes mucha caña, escalas mucho el problema, lo haces todo lo grande que puedas y luego vas desescalando el problema. Y esto realmente, o esta táctica, digamos que se está pareciendo mucho a lo que estaría intentando hacer Estados Unidos con este comienzo de guerra comercial que, como hemos comentado antes, parecería estar dando lugar. Esos incrementos en los aranceles apuntan a ello. Y la tesis sería esta. Como China es más dependiente de las exportaciones a Estados Unidos de lo que es Estados Unidos frente a China, es decir, como China tiene un modelo de negocio, un modelo económico actual que depende en gran medida de las exportaciones que hace y su principal comprador es Estados Unidos, pues esto coloca a China en una posición en la que se vería claramente muy castigado si esos aranceles se llevan a niveles, pues eso, del 100% en adelante. Esta guerra que eleva mutuamente los aranceles hará daño claramente a los dos, a Estados Unidos también, pero a China más. Y así es como querrían obligar a cambiar a China su modelo económico. Así es como pretenden tratar de gripar la economía china, como en su día griparon la economía soviética. Cito a Scotty: China necesita equilibrar su economía fortaleciendo su consumo interno. Es decir, China necesita, en la opinión del secretario del Tesoro de Estados Unidos, girar su economía de la exportación, donde está ahora, dejar de dedicarse íntegramente a la exportación, dejar de devaluar su divisa para hacerse más atractivos y dedicarse mejor a hacer todo lo contrario para reforzar el consumo interno de China. Obviamente, China no va a hacer lo que le digan así porque sí, y de ahí toda esta parafernalia, de ahí toda esta movida para tratar de forzar la mano de China. Pero lo interesante para mí, por más que me flipen los ejemplos históricos y las remontadas, es el efecto que estas negociaciones pueden tener en los distintos activos, en particular Bitcoin. Y este conflicto puede ser épico en este sentido. 3 son los posibles escenarios más relevantes. El primero sería el de llegar a un acuerdo, claro. El segundo sería la devaluación del yuan. El tercero, el de una escalada utópica, que, claro, es el mejor de todos ellos, obviamente. Bien, el acuerdo. ¿Qué sería el acuerdo? Bueno, acuerdo es, si llegan a un acuerdo, esto sería positivo en general. Pues claro, un acuerdo siempre es bueno porque elimina la incertidumbre y permitiría que ambos países remasen en la misma dirección monetaria, lo que sería también positivo para el mercado. Este está bastante claro, un acuerdo siempre es bien. Pero China, llegando al segundo escenario, podría luchar los aranceles incluso sin hacerlo de forma directa, es decir, incluso sin entrar en esa guerra arancelaria por la cual yo te subo aranceles, yo te subo más. Sino que lo que China podría intentar hacer es lo que más le gusta, que es devaluar su moneda. Al final, si te meten un arancel del 20%, lo que puedes hacer es devaluar tu moneda un 20% contra el dólar en este caso y te quedas igual. Esto fue lo que hicieron de forma masiva en el año 2015-2016 en respuesta a los primeros aranceles que Trump impuso a China. El efecto inmediato que tuvo esto, más allá de lo que pasase con el comercio internacional, que no nos interesa tanto, fue una subida sin precedentes en el precio de Bitcoin. Pues los chinos huían de su moneda a donde podían. ¿Y a dónde podían? Pues debido a los controles de capitales, donde podían meter ese dinero era en Bitcoin. Y de esa manera Bitcoin se metió esa subida importante que acabó en los $20.000. China tiene 60 billones de dólares con B en depósitos, 3 veces más que Estados Unidos. Si ese capital empieza a huir de China, claramente tendría consecuencias enormes. Y China no querría esto, claramente. El Bitcoiner sí, pero China no. Y aunque es pronto, es verdad que el yuan ha empezado a devaluarse contra el dólar en los últimos días, a pesar de la debilidad que esta moneda ha mostrado frente a todas las demás. Pero, como digo, no lo veo tan claro que China vaya a permitir esa devaluación. Sí que está apuntando a ello. Tampoco veo claro el escenario siguiente, pero es sin duda el más increíble y por tanto el más genial. Y este escenario sería uno en el que pensé el otro día, cuando escuché a Scotty decir esto en esa entrevista con Tucker Carlson. What's interesting is where do we see the gold demand coming from? A huge amount is from China. Yes. Where, they, as I said, they're in the middle of an economic recession/depression. People don't trust the Chinese currency because they have capital controls.
there are 1.4 billion Chinese who all want to get their money out, and they won't let them. They will let them buy gold. Scotty decía que toda la demanda de oro viene de China. Todos los chinos querrían escapar de su divisa hacia otra más fuerte, hacia otros activos donde su dinero realmente valga lo que debería valer. Pues recordemos que al final China está exportando a todo el mundo, pero aún así está manteniendo una divisa muy barata, lo que no es lógico, de acuerdo a cómo debería funcionar esto, pero no les dejan debido a esos controles de capitales. Lo que sí que les dejan, explica Scott Bessent, es comprar oro. Oro, les dejan comprar todo el que quieran. Y claro, yo escuché esto y pensé, imagina este escenario, ¿no? Imagina que China se pone muy chunga. Imagina que intenta contraatacar a lo que ha hecho Estados Unidos o a lo que pueda hacer Estados Unidos vendiendo bonos estadounidenses, por ejemplo, como vimos hace poco, tiene 800.000 millones de dólares de estos. No veo que vayan por ahí porque también les castigaría a ellos. Pero bueno, imagínate que intentan hacer esto o imagínate que intentan hacer algo peor. Imagínate, en términos generales, que se enfrentan a Estados Unidos y no ceden. Igual que se han enfrentado a estos primeros aranceles que Estados Unidos ha impuesto sobre China. Bueno, imagínate que la guerra, el conflicto sigue creciendo. Pues claro, yo pensaba esto y decía, ¿cómo podría Estados Unidos hacer daño a todos los chinos? ¿Cómo podría hacer Estados Unidos para castigar a la población china para que ésta meta presión a su gobierno, para que ésta salga a la calle, que es lo que menos les gusta a los gobernantes chinos, bueno, en general a los gobernantes de cualquier sitio? Y pensé, pues lo que podría hacer Estados Unidos sería atacar el oro. Pues al final, si tumbas el oro, si tú haces que el precio del oro caiga, les quitas lo único que les queda a los chinos de activo de ahorro, pues lo que tenían en ladrillo está por los suelos, literal y metafóricamente, su bolsa no remonta desde hace años, aunque tenga así momentillos de subidón. El oro es lo que realmente les está sirviendo a día de hoy para sentir que almacenan algo de riqueza. Si tú tumbas el oro, perderían esto y ya te digo yo que se quejarían. Y por tanto me pregunté, ¿y si la última bala de Estados Unidos, venga, ya está, le hemos tirado de todo, ¿qué más podemos hacer? Pues, ¿y si la última bala de Estados Unidos para convencer a China, de que ceda en esto es desmonetizar el oro? Ya sea atacándolo, hay varias maneras de hacer esto, o directamente vendiendo el oro que tiene Estados Unidos, que tiene un buen montón, para, no sé, comprar otro activo quizás, otro activo reserva que la administración de Estados Unidos, que el mismo Scott Bessent, dijo que se está convirtiendo en reserva de valor. Y si esto es lo que acabamos viendo, bueno, pues antes de cerrar esto y pensar en esto durante los próximos días, déjame decirte un par de cosas: que te puedes suscribir a la newsletter, es la primera de ellas. Hay una newsletter a la que te puedes suscribir, recibes un mail mío los fines de semana. Este fin de semana escribiré sobre cómo cambia Bitcoin en función de quién lo compra, bueno, en general, cómo cambian los activos en función de quiénes los compran, pero en particular este tema me parece relevante en cuanto a Bitcoin, pues es bastante reciente su historia, como también tenemos en reciente lo que ha pasado últimamente, y lo que ha pasado es que el mercado se ha movido de forma muy alocada y, bueno, con toda esta movida de los aranceles, de hecho creo que en un día el Standard & Poor's 500 ha subido un 10% haciendo récord. Bueno, total, que igual tienes ganancias que declarar, es a donde voy. No este año, que también tendrás que hacerlo, pero las del año pasado, que también fue un año muy loco, y si quieres declarar esto de forma más sencilla con criptomonedas, lo mejor es que te contrates los servicios de alguien como CoinTracking. CoinTracking es una empresa que se dedica a ayudarte a presentar las pérdidas y ganancias, digamos, del trading, del staking, del airdropping en criptomonedas, y por tanto es una herramienta que te puede ayudar mucho de cara a las próximas, no sé, reuniones con Hacienda. De manera que si contratas lo que ofrece CoinTracking tendrás algo totalmente preparado, presentado y explicado para que hacer esto sea mucho más sencillo. Así que míratelo, usa el código UPSB si quieres un descuento en este servicio. Y cerremos del todo con el nacimiento de tal día como hoy. Y oye, estas cosas yo no las preparo, salen así como salen, pero resulta que en tal día como hoy nació Matthew Perry, un tipo que cambió el modelo económico de Japón en su día, claro. Y lo hizo anclando su fragata de guerra, el Susquehanna, en la bahía de Tokio,
para así abrir, por la fuerza, claro, a Japón al comercio internacional. Yo diría que, aunque usando métodos parecidos a los de entonces, a los que usó el bueno de Matthew Perry, estamos mejorando algo.